Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con este tema que es, pertenece más a la práctica, ¿no? Para el ejercicio de los abogados, ¿no? Pero como siempre vamos a poner nuestro nombre primero en el chat para contabilizar la asistencia. Nuestro examen es el siguiente viernes recién, ¿verdad? Entonces el martes tendríamos como que una pequeña retroalimentación para poder rendir el examen y luego, bueno, ¿no? Lo que nos falta avanzar en 2 semanas y después el examen, el trabajo final o el examen final, ¿no? Con algunas, bueno, estas instrucciones que están aquí y lo vamos a realizar con el material que también lo voy a subir, pero vamos a ir de eso y hablando al final, ¿no? Estábamos revisando esto, las tareas o las funciones que realiza el profesional abogado que revisa el proceso crediticio, ¿no? Desde la solicitud del crédito hasta el desembolso, pasando por la elaboración de la carpeta, la revisión o valoración del riesgo o la capacidad de recuperabilidad del crédito, eh, la preferencia en cuanto a las garantías reales y el informe que se hace para el desembolso, ¿no? Entonces, a este efecto, ¿verdad? Para que se pueda realizar de buena manera la valoración de las garantías y el informe, el informe legal que recomienda o no la otorgación del crédito, ¿verdad? Se tiene que acompañar la cédula de identidad vigente, el certificado de matrimonio, o el consentimiento del cónyuge, ¿no? La capacidad de obrar. Entonces, más allá de los documentos que vamos a ver ahorita que representan las garantías reales, de manera eh, eh, adjunta tienen que contemplar estos documentos, no la cédula de identidad para que se sepa quién quiere eh, adquirir el crédito y por tanto quedar en la figura del deudor, ¿no? Y quién va a ser codeudor y quién va a ser garante, ¿no? Entonces, para eso es importante la cédula de identidad. De ahí vamos a extraer otro dato que es también igual de importante, ¿no? Que es el matrimonio o el estado civil del, del solicitante. Entonces, en este punto, puede que el solicitante, ¿verdad? Nunca haya hecho actualizar su carnet de identidad, ¿no? Porque puede ser que no hagas, ¿no? Nada te obliga a realizar esa actualización. ¿No? Entonces, si vos estás de ánimo y todo, llevas a exigir tu certificado de matrimonio y vas a poner casada o casado, ¿no? Y continúas con todo lo que es la vida civil. Pero, por ejemplo, que, como les decía, ¿verdad? No haya hecho, pues, el actualizar, está aprovechando de este dato que está en un documento original, pero que está desactualizado, para poder obtener beneficios o obtener, en este caso, digamos, la aprobación de una operación crediticia. Y el estado civil es muy importante porque si está casado o casada en quien está solicitando el crédito, entonces se necesita eh, la presencia y la firma también de su cónyuge, ¿no? Y a veces ellas se han separado y todo lo demás, pero no han hecho el trámite, ¿verdad? Que, que, que establezca de manera firme la desvinculación, o sea, eh, no han hecho constar ese divorcio
en el órgano electoral plurinacional o en el CERESI. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si estaría como casado mi carnet y yo estaría eh, ya soltero, no estaríamos dentro de un vínculo, digamos, matrimonial o algo así. ¿No? Todavía tenemos que hacer tramitar la certificación y la anulación de la partida, porque si no vamos a ver que en este caso, por lo menos en particular, no vamos a poder contratar un préstamo con las entidades, porque si soy casado y no viene mi esposa a firmar, ¿no? Entonces no se puede constituir de esa manera la deuda. Entonces, y como también les venía comentando, existen personas que no hacen actualizar su carnet y lo tienen como soltero, pero en realidad son casados, ¿no? Antes podía, no sé, ¿cómo decirle? Podía engañarse al notario, ¿no? Con la fotocopia del carnet de identidad. Pero ahora las notarías tienen acceso, perdón, derechos reales tienen acceso a las notarías, eh, las notarías y viceversa, ¿verdad? Que se llama la bendita información cruzada. Y asimismo a los datos del CERES. Entonces, aunque tu carnet diga soltero, ahí mismo el notario en el acto va a ver si eres casado, soltero, divorciado o viudo. Entonces, en ese caso, para realizar el otorgamiento, te pedirá también un certificado, eh, por ejemplo, de función, ¿no? Que te permita realizar estos, eh, realizar o suscribir documentos en la notaría, ¿no? Y, bueno, si es que no ha fallecido, ni se ha dado el divorcio que está pendiente de su inscripción, ni nada de eso, ¿no? Entonces necesitamos buscar el consentimiento del cónyuge o la esposa o el esposo, que diga en una cláusula que sí, ese documento, ese bien que se está vendiendo es de propiedad patrimonial del, del esposo que va a constar en el registro, porque ya le ha venido por herencia o tal vez por un legado o por algún concepto que no se encuentra dentro de las prescripciones de la digamos, de estos requisitos para contratar las operaciones, ¿no? Entonces, si está casado, ni modo, pues si está en el registro, o hay que hacer anular, o necesitamos conseguir la firma como codeudor del esposo o la esposa, ¿no? Pero si en su defecto, si no tenemos la aceptación como codeudor, tenemos que poner la cláusula o tiene que contener el documento la cláusula de consentimiento de la cónyuge, ¿no? Diciendo de que tal vez las garantías y todo lo que se está ofreciendo y también la adquisición del préstamo es de carácter patrimonial y eh, es de decisión unilateral del esposo y él solamente está dando su consentimiento, ¿no? Pero igual tiene que ser parte del documento y tiene que tiene que tener una capacidad de obrar, o sea, tiene que ser mayor de edad y hábil por ley para poder contratar.
Cuando hablamos de personas jurídicas, no podemos esperar que nos muestren cédula de identidad, ¿no? No podemos esperar que nos muestren certificado de matrimonio, porque las empresas no se casan. Entonces son otros los requisitos eh, que hay que tomar en cuenta para estas operaciones crediticias, ¿no? O por lo menos para pretender ser considerado sujeto de crédito, ¿no? En cuanto a las personas jurídicas, ¿no? Necesitamos el testimonio de conformación de la sociedad. Hay varias protocolizaciones que hacer al momento de constituir una persona jurídica, ¿no? Una de ellas es el testimonio de fundación o de conformación de la sociedad. Ahí están los socios fundadores, dicen que han convenido en tal dirección para poder crear una persona jurídica, ¿no? Y que además, bueno, concluye este acto y se protocoliza, se lleva al registro en Fundempresa y además también se verifica si es que tiene capacidad para modificar las escrituras, los representantes, si tienen capacidad mediante el poder expreso eh, para poder, se llama facultades financieras, ¿no? Para que a nombre de la entidad, como entidad intermedia, como institución, como sociedad comercial, se contrate préstamo y no a nombre de sus socios intervinientes, ¿no? Y también como son ficciones de la norma, ¿verdad? Que actúan solamente porque la ley así lo establece, entonces no podemos pedir que la presencia física de la empresa, porque esto es imposible de que se dé. Entonces necesitamos, pero la presencia física del representante con un poder legal, ¿no? Y las facultades necesarias para hacer lo que se está solicitando, ¿no? Entonces todas las personas jurídicas eh, tienen la escritura pública, ¿no? Tienen de constitución, tienen la escritura pública de elección de directorio, o perdón, el acta de elección de directorio, tienen el acta de, de otorgamiento de poder, de elección de representantes, de aprobación de estatutos y reglamentos, ¿no? Y si no tiene este poder, pues tendrá que complementar o tendrá que venir el apoderado que sí cuente con esas facultades financieras. Ahora, si se está solicitando el crédito, por ejemplo, por decisión unánime de los socios en asamblea o de la mayoría, en ese caso se va a requerir un acta de la asamblea, ¿no? Y estas actas, eh, estas, eh, estas actas, ¿verdad? Son decisiones de carácter social que van a afectar directamente el patrimonio de la sociedad misma. Por eso se requiere, ¿no? A veces que sí, que exista, porque eso eh, da lugar a la expresión de la voluntad de los suscribientes en contratar ciertos servicios, ¿no? Ahora, también
en vez de carnet de número de cero de identidad, tenemos número de identificación tributaria y además tenemos que acompañar el registro en fin de empresa, pero no el original, ¿verdad? Podemos acompañar solamente una copia. Entonces, una vez que Todos los días hemos no le visto que haces tiene comer a tu papá. todos estos requisitos, Te olvidas. Por que fin vas a... una vez que hemos visto que, bueno, ya sea persona natural o jurídica, cumple con los requisitos, lo más importante es la parte de las garantías, porque eso es lo que asegura la recuperabilidad del crédito en el caso de un incumplimiento. ¿No? Como hemos dicho, no vamos a pensar que todo el mundo tiene ganas de estafar al banco, pero a veces ocurren algunas causas de fuerza mayor que impiden al sujeto de crédito, al sujeto pasivo de la operación crediticia, le impiden cancelar dentro del plazo establecido en el contrato y entra en mora. Y una vez que entra en mora, ¿no? Y no puede eh, cancelar, ¿no? No porque no quiere estafar, sino porque le ha pasado algo de fuerza mayor. Entonces se pasa a la etapa judicial y de ejecución de las garantías, ¿no? Y es por eso que tiene que revisarse de manera exhaustiva. Porque si no, al momento de querer registrar la garantía, entonces tal vez el banco no va a tener un privilegio, no va a tener alguna preferencia sobre otros asientos que ya eran existentes o, bueno, tal vez solamente le corresponde acciones y derechos, ¿no? O sea, está su nombre ahí, pero el propietario de una fracción, entonces es mucho que considerar de acuerdo a la documentación, ¿no? Entonces, una, existen dos clases o dos grupos de garantías, ¿verdad? Las garantías reales, que son como las convencionales y son aquellas que pueden ser inscritas en el registro pertinente, ¿no? Como derechos reales, tránsito. Y luego están las garantías no convencionales, ¿no? Que son aceptadas por la banca pública de desarrollo, a objeto de fomentar la participación y el acceso universal al sistema financiero. Entonces, aquí pueden ser ofrecidos fondos de garantía, seguros agrarios, documentos de propiedad, inmuebles rurales, activos sujetos a registro de propiedad, activos no sujetos, registros, ah, no sujetos al registro de propiedad, contratos de compromiso de venta futuro, ¿no? Avales de organismos comunitarios, productos en almacenamiento y semovientes, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es nada lo que se le pueda poner pues un registro que se pueda llevar al remate, ¿no? Pero como es muy difícil eh, de que el banco o la entidad pueda recuperar el- esta clase de créditos, ¿verdad? Los que consiguen garantías no convencionales, ¿no? Y es mucho más fácil llevar al remate las garantías hipotecarias, ¿no? Que ya está todo listo. Entonces, esto sirve de referencia, ¿no? Las garantías no convencionales, pero al momento de una reclamación no me va a servir en la vía judicial, no, no como las garantías reales que procura la banca privada. Entonces, ahora en cuanto a las garantías, ¿no? Solo podemos ofrecer aquello que nos pertenece o aquello sobre lo que tenemos derecho propietario. Los bienes inmuebles, muebles sujetos a registro y muebles no sujetos a registro. Entonces,
cuando hablamos del derecho de propiedad, que es la base para poder ofrecer un bien en garantía, porque eso es ejercicio de derecho propietario, ¿no? En su defecto, tendríamos que estar actuando en virtud de un poder, ¿no? Pero el derecho de propiedad, ¿verdad? Sobre la cosa propia se manifiesta, digamos, con cinco componentes, ¿no? La posesión, que seguramente ya la saben, de qué trata la propiedad, la copropiedad, la propiedad horizontal y el derecho de superficie. También hay propiedad sobre la cosa ajena, como los derechos de usufructo, las servidumbres de paso, de uso de habitación. Y para que pueda ser considerado como una garantía real, tiene que estar registrado en derechos reales y contar con escritura pública, foro real, plano, impuestos, certificación catastral, ¿no? Donde coincidan los datos del registro, ¿no? Y si es que eh, eh, voy a ofrecer mi bien, ¿verdad? Como garantía y me corresponde por efecto de la compra-venta. Además de lo que señala, de lo que se establece como documentación necesaria para comprobar el derecho propietario, tengo que acompañar los impuestos pagados, la protocolización, el registro en derechos reales y el contrato que dé cuenta de los datos exactos del bien inmueble en cuestión. Y si es que estamos hablando de un bien inmueble sujeto a registro, entonces no tiene pues folio real, tiene CRPVA y RUAT, ¿no? Con lo que también se realiza o puede ser con lo cual se realiza el inicio de esta solicitud que se hace a la entidad de intervención financiera para ser sujeto de crédito, ¿no? Pero eh, antes de nada, ¿no? Tengo que tener en cuenta como abogado de la entidad que necesito ver esta documentación o esta, ¿verdad? Ahora, si son muebles no sujetos a registro, pues, no sé, tendrá que ser una maquinaria que sea identificable, que no sea muy fácil de mover, ¿no? Para que pueda constituirse como propiedad. Ahora, en cuanto a lo que se establece, ¿no? Para la documentación mínima que da cuenta del derecho propietario, es esto, ¿verdad? Título, folio, plano, catastro, ¿no? Y los certificados que nos solicitan. Entonces, eso vamos a ir viendo y revisando a la vuelta del receso, porque nos va a pisar el tiempo. Entonces, no sé, quedamos ahí y en 5 minutitos volvemos para seguir viendo esta parte de las garantías reales. ¿Sí? Y además, para dar también las instrucciones del trabajo final y lo que se va a cargar a la plataforma. Si tienen alguna pregunta o duda hasta aquí, entonces podemos ahorita absolver. Si no, nos vamos al receso y volvemos en 5 minutos. Doctor, Sí, lo que dijo, digamos, que se puede sobre la cosa ajena, digamos, ¿cómo en ese caso no tendríamos propiedad, título ni nada? Si estamos solo en uso, ¿qué documentos podríamos presentar? siempre que se constituye alguna servidumbre, porque de ahí proviene, ¿verdad? Los derechos sobre la cosa ajena, siempre proviene de una servidumbre, ¿no? O de una afectación al bien, como es el usufructo, ¿no?
todo esto que afecta al patrimonio siempre está eh, descrito, siempre está expresado en un documento físico que es una escritura pública, ¿no? En el caso de que yo ceda a la alcaldía, va a haber una escritura pública de cesión. En el caso de que constituya usufructo, va a haber una escritura pública de usufructo. En el caso de que se constituya una servidumbre de paso, lo propio, ¿verdad? Va a decir que me corresponde, digamos, un espacio de 3 metros, un corredor de 3 metros por el lado norte, sur o donde sea de la propiedad del señor de al lado para que yo pueda ingresar a mi inmueble. Es mi derecho, ¿verdad? Y si no me lo da de voluntad, pues lo hacemos mediante el juzgado, ¿no? Entonces eso me da derecho sobre la cosa ajena, ¿verdad? Porque estamos constituyendo una servidumbre, ¿no? Pero cuando yo realizo la venta o la transferencia, siempre ponemos con todos sus usos, costumbres, ¿verdad? Y y eso incluye, digamos, esta parte de de las servidumbres, el- la servidumbre de pasos, más que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, así se constituye, pues mediante una escritura pública, todo lo patrimonial, todo lo que todo lo que afecta a un inmueble o a un bien sujeto a registro, tiene que ir siempre en una escritura pública. ¿No? No puede dejarse así al aire, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de la alcaldía, ¿no? Digamos, les voy a comentar, tenemos aquí tengo por aquí tengo algo interesante, ¿no? Y hay que tener cuidado siempre que todo conste en escritura pública, porque si no, lo único que vamos a hacer va a ser complicar o el ejercicio del derecho propietario, ¿no? A ver, creo que es este, no sé si va a dar, ¿no? Digamos, hay un inmueble en Tiquipaya, ¿no? Que ya es ya es el área urbana, pero el señor el propietario se llama Máximo Jorge Rogelio René Sánchez de Lozada Quiroga, ¿no? Eh, no ha tenido el cuidado de regularizarlo en su momento, ¿verdad? Ya. Y esto era pues agrario, ¿no? Y cuando ha venido la urbanización, han ampliado estas callecitas, ¿verdad? Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y en total, el lote que era de 9.250 metros cuadrados, pues ahorita ha quedado de 5.602 metros cuadrados. O sea, ¿qué ha pasado? La alcaldía le ha afectado a él y seguramente a los de al lado también, ¿verdad? Eh, porciones de su propiedad para abrir los espacios públicos, o sea, las calles, establecer las aceras y demás, ¿no? Entonces ha habido una cesión, pues, ¿no? Una afectación a favor del municipio. Entonces, esto debería constar en una escritura pública, ¿verdad? Porque eso da cuenta de que ya se ha cedido el terreno y de que no tenemos que ceder a futuro más porciones de terreno. ¿Y qué es lo esencial ahí? Que digamos, nadie se va a quedar a vivir pues en un lote de 5.600 metros, ¿verdad? Qué va a pasar o qué van a hacer? Eh, lo que van a hacer es, obviamente, fraccionar este terreno, ¿verdad? Van a volverlo pequeños lotes y tal vez manzanos, ¿verdad? ¿No? Y en todo caso, se va a subdividir. Pero ¿qué dice la normativa? Que cuando tú vas a subdividir y fraccionar un lote de terreno en otros lotes más pequeños, tienes que ceder a favor del municipio. ¿Y cuánto tienes que ceder? Tienes que ceder el 30% en terreno, ¿no? Y después tienes que pagar el 10% del valor del terreno en plata. Ahora, ¿qué va a hacer el señor o qué vamos a hacer nosotros si no hay pues escritura pública de la cesión?
¿verdad? Y cuando subdivida le van a querer hacer ceder 30% más, o sea, ¿cuánto le van a reducir de sus 9.250 metros originales, ¿verdad? Si le hacen ceder 30% más de 5.602, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿verdad? El centro del asunto. Queremos hacer constar queremos encontrar la resolución técnica, administrativa, ejecutiva, que da cuenta de estas afectaciones, de estas ampliaciones de vía, para decir, señores, ya hemos cedido, ¿verdad? No nos hagan ceder más, ¿no? a futuro, pero si uno no tiene ese cuidado, ¿verdad? De, de obtener esa documentación de las afectaciones, de las servidumbres, todo, entonces no va a poder hacer valer pues sus derechos y por eso es tan importante obtener las escrituras públicas, resoluciones ejecutivas, provisiones ejecutorias del juzgado, ¿verdad? Sentencias y demás que den testimonio de lo que se está haciendo con el patrimonio o con los bienes sujetos a registro, ¿no? Entonces, eso. No sé si tienen alguna otra duda más o tal vez no ha quedado muy claro. Está bien, doctor. Evidentemente que cuando él haya hecho la división y partición de ese terreno, ahí debería constar la cesión que ha hecho directamente en la propiedad de 9.000. Debería empezar a dividir y hacer constar la cesión que realizó en el testimonio. Bueno, sí, eso es lo que pensamos todos con lógica, ¿verdad? Pero ¿qué dice en la alcaldía? Usted debería tener, pues, de lo que le ha cedido a la alcaldía su escritura pública firmada por usted como cedente y la alcaldía como beneficiario. Y viendo al departamento jurídico nos dice, es que antes, ¿verdad? Porque esto es de antes, ¿no? De lo que el señor se ha hecho este señor Sánchez de Lozada se ha comprado. Cuando casi el centro de Tiquipaya, todo esto era pues rural, ¿no? Y ahora ya no es, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los de la alcaldía? Dicen, sí, es que antes la alcaldía abría nomás la vía cuando cambiaba de uso de suelo, ¿no? Y lo hacían con una resolución administrativa de carácter general, ¿no? Digamos, como ampliando la ampliación de vías del distrito 6, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se afectaba ahí a todas las propiedades y es lo que estamos intentando encontrar, ¿no? Si es que existe, para hacer dar cuenta de las sesiones, sino en definitiva, si cuando el señor quiera subdividir sus 5.600 metros, le van a hacer ceder de nuevo y eso es totalmente injusto, pues porque de acuerdo a la realidad material ya se ha cedido todo este espacio que está aquí achurado, ¿no? Qué grave, doctor, qué pena. Sí, ni modo. Entonces, quedamos ahí y en 5 minutitos volvemos para continuar con el tema. Hasta luego. Está bien, doctor, gracias.